Hola, bienvenidos plomovidentes a tu programa Plomo Parejo. Bueno, hoy tenemos como invitado y le damos la bienvenida al general de brigada del ejército en situación de retiro, Raimundo Guisandes López. Y como él es del ejército y él formó oficiales y estuvo en personal en su vida de actividad, yo le tengo una primera pregunta porque vamos a hablar de la Fuerza Armada. Y yo le preguntaría... En el pasado, la FAN fue una institución al servicio de la nación, que cumplía su misión para la cual fue creada. En la actualidad, se habla de una unidad cívico-militar al servicio de la revolución. Se justifica que un país como Venezuela tenga esta nueva versión de la Fuerza Armada Nacional, vista la experiencia vivida en estos últimos años. Lo escuchamos, mi general. Ante todo, un cordial y afectuoso saludo para todos los oyentes, para ti, todos los oyentes de tu programa, y mi testimonio de gratitud por esta invitación que me haces al día de hoy. Antes de comenzar a dar respuesta a tus preguntas, quiero hacer algunas premisas que para mí son importantes. La finalidad con que hago estos planteamientos, o voy a dar respuesta a tus preguntas, es con el objeto no de establecer polémica, divisiones. En absoluto, esa no es mi intención. Mi intención es, por encima de todo, Venezuela y la necesidad de su Fuerza Armada. Es indispensable para todo el que tengamos una Fuerza Armada sana. Tu primera pregunta que me has hecho es si es conveniente o no el mantener una Fuerza Armada como la actual bajo las circunstancias. Debo decirte con relación a esta pregunta que es muy sencilla la respuesta: es inadmisible tener llamar una Fuerza Armada a lo que hoy existe en Venezuela, que no es más que una milicia totalmente apegada a la descripción que de ella hace el diccionario de la Real Academia. No puede ser conveniente para Venezuela algo que viola totalmente la Constitución y las leyes de la República. Lo que tenemos es una dictadura, un gobierno de facto que hace y establece los términos que él cree conveniente y lo aplica a todo el territorio y en especial a la institución. Este periodo, desde la llegada de Chávez hasta lo que va del proceso de Maduro, es totalmente ilegal. Se han cometido todas las arbitrariedades. No hay artículo de la Constitución en que no haya sido violado. Por esa razón, yo te digo que simplemente todo aquello que esté en contra de la Constitución, y lo que es más grave, esta Constitución la hicieron ellos. La Constitución del 99 la hicieron ellos, y para absolutamente nada. De manera pues de que la conveniencia o no de mantener esta situación es totalmente irregular. Ahora le tengo una segunda pregunta al invitado de hoy, al general de brigada Raimundo Guisandes López. A nivel popular se dice que una vez fuera del poder la banda que dice gobernar a Venezuela, la Fuerza Armada Nacional debe ser eliminada o reorganizada a profundidad, reinsertando a los oficiales retirados, oficiales en el exilio y oficiales presos y torturados junto a los oficiales que queden una vez salgan los militantes oficialistas uniformados. ¿Cuál es su opinión al respecto, general? Con relación a esta pregunta, debo decirte, Venezuela necesita una Fuerza Armada. No hay términos de discusión sobre si se quiere o no se quiere. La necesita. La posición geoestratégica, geopolítica del país así lo demanda. La custodia de sus fronteras, sus riquezas, el control del espacio aéreo, el control de las áreas marinas e insulares, obliga a la creación y a la constitución de una Fuerza Armada. Esa Fuerza Armada hoy por hoy debe ser totalmente moderna, sobre la base tecnológica, definiendo claramente el concepto estratégico para la cual se requiere, definiendo los parámetros, la doctrina militar a seguir. Hay doctrinas de distinto orden como la Unión Europea, los Estados Unidos, en fin, hay que buscar la doctrina que se acople las necesidades reales y auténticas para dimensionar
una Fuerza Armada en nuestro país, las prioridades al futuro inmediato, en fin, hay una cantidad de factores que ameritan sentarse cuidadosamente y juiciosamente a estudiar y evaluar el problema. No se trata simplemente, como lo han propuesto, de llenar los cuadros con personal que viene de distintos orígenes, retirados, desertores, presos, de la gente que queda en los cuarteles, no, todo esto, porque inclusive la gente que tiene en los cuarteles debe ser sometida a los procesos de reeducación, disculpa. Eso es fundamental. No se trata de cubrir puestos, se trata de calidad de la institución. El tamaño de la institución tiene que ser conversado con muchísimo detenimiento. Habrá mucho material que tendrá que ir al almacenamiento de depósito, en fin. Toda serie de factores que sí respalden una nueva institución. Debo decirte algo bien importante. La nueva Fuerza Armada no puede estar sometida a ninguno de los elementos de las constituciones actuales que han pasado. Venezuela tiene que ser un nuevo país, con una nueva constitución blindada, para que no se convierta en el instrumento de organizaciones. El país ha estado tradicionalmente, el ente político ha estado por encima del Estado. Y en Venezuela el Estado es primero que cualquier otra cosa. Y eso es lo que ha hecho la proliferación de constituciones. Cada persona que llega al gobierno quiere hacer la constitución, modificarla para adecuarla a su forma de pensar. No podemos continuar como país haciendo esto. Es un error. Venezuela tiene que definir una nueva constitución, dejar muy claros los roles establecidos, blindarla contra las penetraciones de quienes quieren en una u otra forma modificarlo. Y básicamente cada uno de nosotros debe jugar un rol. La Fuerza Armada debe jugar su rol como debe ser y en acatamiento estricto, en apego de lo que la Constitución le establezca. Mi general Guisandes, cuando a mí me formaron, me decían que la disciplina, la subordinación y la obediencia son las bases de la Fuerza Armada Nacional. Las desviaciones de su personal en todos estos años demuestran que hubo fallas en la formación de personal militar. En adelante, si seguimos con una Fuerza Armada Nacional, ¿cuál debería ser la nueva formación y reeducación de los militares venezolanos? La formación militar a que haces referencia en tu pregunta tiene que ver a futuro con los valores, los principios y realmente el apego estricto a la Constitución como columna vertebral que rige todas las funciones del Estado. La formación militar del futuro en nuestras escuelas y en nuestras escuelas de servicio y todo el resto de los elementos educativos y formativos de la institución debe estar regida por un personal altamente calificado, actualizado, no solamente en los elementos históricos y valores, principios, sino sobre los elementos tecnológicos modernos de una Fuerza Armada moderna, diseñada y planificada para cumplir estrictamente con el contenido de lo que establece la Constitución, las leyes y los elementos fundamentales del Estado venezolano. La formación militar no puede estar dirigida por influencias de otro orden distinto a la profesionalización que en su momento caracterizó a la Fuerza Armada a partir del año 61. En esa época las Fuerzas Armadas dieron clara demostración del apego a la Constitución y la subordinación al el poder civil. Y de esta manera nos permitió salir adelante, vencer los retos, las amenazas y poder consolidar a un Estado democrático. La pérdida posterior es posible que haya que analizarlo con detenimiento, pero estábamos en el camino correcto en cuanto a la formación y profesionalización de la Fuerza Armada. Ese es un principio elemental y fundamental para la nueva Fuerza Armada. No hay la posibilidad de que si seguimos adelante, como me acabas de formular la pregunta, no. Si queremos seguir, tenemos que seguir con una Fuerza Armada sólida, consistente, del tamaño adecuado, del contenido y con respecto
apego profundo a los valores y principios éticos y morales democráticos. Y fíjate que hago lo recalco, democráticos. Todo el mundo estudia los movimientos marxistas, la evolución del marxismo y todo, pero ninguno se sienta a estudiar el concepto de democracia, la evaluación y cualquier otra limitación que pueda. Tenemos que realmente estudiar y compenetrarnos con el esquema democrático. Esa es la única forma de poder salir adelante como institución y adelante con el país. Ya para finalizar, le tengo esta cuarta y última pregunta a nuestro invitado, el general de brigada del Ejército en situación de retiro, Raimundo Guisandes López. Venezuela tuvo una milicia y una Fuerza Armada libertadora, una Fuerza Armada Nacional antes de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Pasada la dictadura, tuvimos una Fuerza Armada Nacional. En la actualidad tenemos una Fuerza Armada revolucionaria y politizada. ¿Cuál sería la Fuerza Armada para una nueva Venezuela democrática donde se cumpla la Constitución? Tu pregunta vuelve sobre el tema de la multiplicidad de constituciones. Debo decirte, y para ser breve en esta respuesta, la multiplicidad de constituciones simplemente ratifican lo que ya afirmé anteriormente, el criterio de que las organizaciones están por encima del Estado. Y ese es un problema no solo venezolano, es un problema de casi todos los países de América Latina. Nosotros cambiamos constituciones, hacemos nuevas leyes, volvemos a cambiar y al final estamos girando en el mismo círculo. No salimos, no progresamos, no avanzamos. Simplemente nos adecuamos al gobernante de turno. No puede ser. Los Estados Unidos de Norteamérica tienen una constitución de 7 artículos, 27 enmiendas, 4.400 palabras, y con eso y el marco de leyes que esos valores y principios generan, le da estabilidad al Estado, le da estabilidad a la Constitución, la mantienen los valores y principios, son 200 y pico de años de independencia que tiene este país, la hicieron ciudadanos comunes y corrientes, no fue hecha por abogados, por juristas, por nada. Esa Constitución fue hecha por ciudadanos imbuidos de la idea de mantener un país atado y amarrado a un esquema que es lo que a la larga le ha dado el poder y la supremacía a este país como primer país industrial y como primer país potencia del mundo. De manera de que es algo de lo que nosotros debemos buscar. Si estabilizamos el concepto constitucional colocándolo por encima de cualquier organización, nosotros vamos a poder salir adelante. Todo lo demás son adecuaciones a las leyes, el elemento evolutivo que debe estar dentro de la ley, el concepto de evolución, en fin, todo este tipo de cosas. Nosotros debemos nuevamente, lo reafirmo, no solamente pensar profundamente, sino cuál es el marco en el cual vamos a montar la institución y finalmente cuál es la forma en que vamos a llenar ese marco que requiere del recurso humano, la calidad del recurso humano, la cualidad del recurso humano, la capacitación y la adecuación tecnológica que pueda. No podemos, nosotros los que estuvimos en el tiempo pasado, aparte de la orientación, el conocimiento, la historia, todo este tipo de elementos podemos aportar, pero volver a jugar roles fundamentales, excepto en el de la educación, nosotros no podemos aspirar a retornar a la institución. Yo siempre he predicado que hay que abrir los espacios a las generaciones de relevo. El país necesita darle a los jóvenes la salida, la posibilidad de surgir, la posibilidad de llevar posiciones y no a través de bloquearlo porque están en un proceso X o cualquiera. Ellos tienen que acostumbrarse a resolver sus problemas dentro del marco constitucional, capacitación preescolar y apego estricto a los valores y principios que no cambian nunca. Bueno, quiero darle las gracias a nuestro invitado, al general Raimundo Guisandes López, por su participación aquí en Plomo Parejo y espero que no sea la primera y última vez que se repitan en unas nuevas invitaciones, porque hay mucho que cortar, hay mucho que hablar de la Fuerza Armada Nacional.
pero la nueva Fuerza Armada Nacional que tendremos en la nueva Venezuela, democrática, respetuosa de los derechos humanos y donde se cumplirá la Constitución Nacional. Gracias.